Muy bien, he activado la grabación. Muy bien, vamos a ver pues el tema comprendiendo las diferencias sexuales en el matrimonio, Ujú. ¿no? Eh, y vamos a ver dos textos bíblicos para iniciar este tema, ¿no? Y voy a pedir a Vilma que lea primero Génesis 1:27. Bien, hermanos. Génesis 1:27, y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Bueno, en este versículo lo que quiero destacar es las palabras hombre y mujer, ¿no? Porque va a ser importante ver esto aquí, ¿no? Por ejemplo, bueno, puse de rojo la primera vez en la que se menciona la palabra hombre, ¿no? Esta palabra se pronuncia en el hebreo Adam, ¿no? Eh, y de ahí justo se habla acerca de Adán y Eva, pero realmente Adam significa ser humano o humanidad, ¿no? Entonces, si es que tradujéramos literalmente, específicamente esta parte, diría, y Dios creó a la humanidad o al ser humano a su imagen, ¿no? Dios creó al ser humano a su imagen, ¿no? Luego cuando dice, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, aquí se usa otra palabra, no se usa la misma palabra que en el castellano está aquí hombre, hombre, sino que se usa otro término, ¿no? Eh, la segunda el segundo hombre, el que está de color verde, es la palabra Zakar, ¿no? O algo, o suena algo así en hebreo, ¿no? Y se refiere al varón, específicamente indicando la sexualidad, o sea, se refiere al ser humano de sexo masculino, ¿no? Y luego dice mujer, nekevá, ¿no? Que se refiere al ser humano del sexo femenino, ¿no? Entonces, este texto dice lo siguiente, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, ¿no? Eh, del sexo masculino y del sexo femenino los creó, ¿no? Y esto en castellano no nos da mucha luz, pero al considerar el idioma en el que fue escrito, nos da bastante luz respecto, por ejemplo, ¿no? Eh, el hecho de ser creados a imagen de Dios, ¿no? Se puede notar aquí, considerando el idioma original, que la mujer es creación a imagen de Dios y que el varón es creación a imagen de Dios, ¿no? O sea, quiero especificar esto porque alguien en algún momento dijo que eh, el ser humano es creado a imagen de Dios y la imagen de Dios se ve cuando los dos están unidos. O sea, el hombre y la mujer están unidos, ahí recién se ve la imagen de Dios, lo cual es algo incorrecto, ¿no? Tanto la mujer en sí misma, tanto el varón en sí mismo, ambos, cada uno de ellos, son a imagen de Dios, independientemente si se casan o no. Ellos, cada uno de ellos, ¿no? Una dama, vemos a una mujer, a una niña, ¿no? Ella ha sido creada a imagen de Dios, ¿no? Vemos a un niño, él es también a imagen de Dios, ¿no? También hay otra burrada que se dijo por allí, ¿no? Que Dios tiene un lado femenino, ¿no? Y por eso a hombre y mujer tienen que juntarse para recién ser a imagen de Dios, porque tiene que haber un lado femenino, que es el lado femenino de Dios, lo cual es una herejía realmente, porque no podemos nosotros compararnos con la naturaleza de Dios. No, nuestro Señor es de naturaleza divina y nosotros somos de naturaleza humana. Nosotros es que se da esta distinción sexual. En Dios es alguien diferente, es alguien de una naturaleza diferente, ¿no? Y el aspecto sexual no lo podemos comparar con Dios, ¿no? Es, digámoslo así, el aspecto sexual es nato en los seres humanos o en los seres creados, ¿no? Físicos por Dios, ¿no? Pero no podemos usar ese enfoque, ese término o hacer esa comparación con nuestro creador, tampoco con los ángeles. Muy bien.
Vamos a leer Génesis 2:23. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Muy bien, este es en el capítulo 2, cuando se relata de manera más detallada acerca de la creación del hombre y luego de la mujer, ¿no? En este versículo, cuando dice el hombre en rojo, en la letra roja, ¿no? La primera palabra de hombre es igual a Adán, ¿no? Y la segunda palabra que la he puesto de naranja, hombre, se pronuncia algo así como ish, ¿no? Que es hombre, que se traduce como hombre, como varón, pero es una palabra que da a entender que pertenece a un grupo, que le da una identidad de perteneciendo a algo, ¿no? Y esto es lo interesante también en este versículo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, este término se usa para hablar de los hombres de Dios, ¿no? Y se usa ish, ¿no? De Dios, ¿no? Bueno, continúa en el idioma hebreo, ¿no? Pero cuando se usa hombres de algo, por ejemplo, los hombres de Dios se usa este término ish, ¿no? O los hombres de Nínive se usa este término, los ish de Nínive, ¿no? Y para la mujer aquí también se usa la misma raíz que se usa para el varón, que es ish, ¿no? Pero en este caso isha, ¿no? Isha. Que son la mujer, usado también con énfasis como una mujer que pertenece a algo más, que ella está dentro de algo, ¿no? Entonces, igual que el varón. Entonces, por ejemplo, en Esther 2:3 se dice casa de las mujeres, ¿no? O sea, un lugar donde habitan las mujeres. Están las mujeres, ¿no? Se usa este término, isha, ¿no? Entonces, aquí está dentro del contexto de la institución del matrimonio de Dios. Entonces, aquí cuando dice, no, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Entonces, aquí se está anunciando que ellos dos pertenecen a un grupo mayor, que es el grupo del matrimonio, ¿no? Donde el hombre es de este matrimonio con su esposa, con ella, con la mujer, y la mujer es del hombre, ¿no? Ambos se unen, ambos digamos, se hacen parte del otro, ¿no? Y por eso se usa este término, ¿no? Y es muy interesante ver esto, eh, eh, esta riqueza en este idioma, ¿no? En el idioma en el que fue escrito, que nosotros al leer en castellano no lo podemos notar, no podemos distinguir, ¿no? Y es por eso que luego en el siguiente versículo, el versículo 24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? ¿Por qué? Porque entre ellos se pertenecen, ¿no? Mutuamente, ¿no? Dios es quien eh, se pone delante o frente de ellos como una autoridad, como la autoridad que es, declarando la unión matrimonial de Adán y Eva, ¿no? De Ish e Isha, ¿no? Es la autoridad de Dios uniéndoles, ¿no? En estos versículos en el versículo 23, 24, este es el matrimonio. Ojo, aquí no se está mencionando de ningún acto sexual, ¿no? En el verso 24 se habla de unirse, pero aquí se habla de unirse no refiriéndose al acto sexual, se refiere al hecho de aliarse, ¿no? De unir sus vidas, ¿no? De estar asociados o vinculados para toda la vida, en este caso, ¿no? Del matrimonio, ¿no? Para el acto sexual se usa otro término, no el que se traduce aquí en el castellano unirse. Para el acto sexual se usa el término que se pronuncia como yadá, ¿no? Que se expone, por ejemplo, o se usa en el capítulo 4, versículo 1, cuando dice que Adán conoció a Eva, ¿no? Y se está especificando en el idioma, se entiende directa y perfectamente que Adán está teniendo relaciones
con Eva, ¿no? Es por esto que la unión sexual en el matrimonio es buena, pero la esencia del matrimonio no es, o sea, hay personas que piensan que cuando tienen relaciones se están casando. La relación sexual no es el acto matrimonial, un acto de matrimonio, no. La relación sexual es, digamos, el sello del matrimonio, sí, pero no es el matrimonio en sí mismo. El matrimonio en sí mismo es ese pacto, ese compromiso que celebra la pareja delante de Dios, uniendo sus vidas, toda su vida. Entonces, por lo tanto, la unión matrimonial es dirigida y declarada por Dios. Esto significa que deben ser bajo sus términos éticos y morales, los términos éticos y morales de Dios. Si una pareja no celebró su unión de vida bajo la dirección y declaración de la autoridad de Dios o de una autoridad puesta por Dios, entonces cuando tienen relaciones están pecando. Y la Biblia habla de esto, ¿no? Del pecado de fornicación, que es justamente la unión sexual de dos personas que no se han casado, que no se han comprometido para ser parte una de la otra para toda la vida, ¿no? Bueno, volviéndonos a Génesis 1:27, dice, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? En Génesis 1:27, también en capítulo 5, versículo 2 se habla de esto, los hizo diferentes, ¿no? No nos hizo desiguales, sino que nos hizo diferentes, ¿no? Esta diferencia es más que una distinción biológica o física. No, estas diferencias involucran, por ejemplo, la personalidad, ¿no? Incluye la manera en que reaccionamos emocionalmente, la forma en que razonamos y las decisiones que tomamos también, ¿no? En base a qué nos guiamos para tomar las decisiones. Y hay diferencias allí entre el hombre y la mujer. Tiene que ver con nuestras actividades también en el hogar, ¿no? Y en la iglesia también, ¿no? ¿A qué es hacia lo que nos inclinamos a hacer? ¿Qué es lo que nos gusta hacer? ¿Cuáles las destrezas que tenemos? Ahí se van marcando ciertas diferencias entre nosotros, entre el varón y la dama. No tiene que ver con nuestras actividades, como dije, tanto en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en lo social. Y también afecta nuestra forma de responder sexualmente, ¿no? El varón tiene características y la dama también, ¿no? Quiero leerles un párrafo de un libro en el cual dice lo siguiente: cuando no comprendemos estas diferencias de temperamento y respuesta sexual, podemos crear desacuerdos, insatisfacción y frustración en la relación matrimonial. La forma de pensar común pero errónea de los cónyuges es que el otro podría o debería responderle de la misma manera que uno. Este es un error fundamental. Considere las breves advertencias, ¿no?, que se dan, ¿no? Ahora vamos a ver algunos puntos que se van a dar, que se pueden dar dentro de las relaciones sexuales, ¿no? En la intimidad, en el matrimonio. Lo que este último párrafo dice es que todos o muchos, en muchos momentos cometemos un error, y es creer que mi pareja va a sentir y va a actuar, o va a querer sentir y va a querer actuar de la misma manera que yo, ¿no? Lo cual es un error, ¿no? Debo reconocer que mi esposa, por el hecho tan solo de ser dama, ya tiene características diferentes a las mías, ¿no? Muy bien, vamos a ir leyendo estas diferencias, ¿no? Y voy a pedir a Vilma, a ver que me ayude a leer eh, el primer punto. Considerando nuestras diferencias. 1. Generalmente los hombres tienen una reacción sexual más rápida. Las mujeres requieren un periodo de estimulación más prolongado. Muy bien, ese es uno de los puntos en los cuales se dice que hay una diferencia, ¿no? Generalmente, ¿no? Tal vez no en todo sea esta diferencia, pero parece ser, según esta información, que general, en la mayoría se da esto, ¿no? Y en mi caso personal puedo decir que concuerdo o estoy de acuerdo con esto que se dice, ¿no? Que los hombres tienen una reacción sexual más rápida, ¿no? Muy bien, el segundo punto puedes leer.
Los hombres son estimulados visualmente, mientras que las mujeres responden más a los factores emocionales. También concuerdo, bueno, yo concuerdo con todos los puntos que se van a leer a continuación, pero ahora me estoy preguntando un poco si esto es algo que corresponde solamente a generaciones adultas como la mía, ¿no? O si las generaciones en las jóvenes, por ejemplo, más recientes, ¿no? La forma de ver las cosas, de asumir las cosas, serían las mismas, ¿no? Esta forma de asumir la sexualidad, por ejemplo, hay una pregunta que lanzo allí para evaluar y revisar, ¿no? Es si debido a la información y a todo lo que eh, cierta generación recibe, enseñanzas, influencias, etcétera, también en cuanto a los estímulos visuales, se mantienen o han habido o existen algunos cambios, ¿no? Pero de manera general, lo que todavía se sigue afirmando es que hay esta diferencia, ¿no? Que el varón es estimulado rápidamente por lo visual y es por esto que el varón que quiere mantenerse limpio tiene que trabajar mucho esta área, ¿no? Tiene que cuidarse bastante en esta área porque vivimos en una sociedad en donde sobre todo el comercio, la publicidad, conociendo esta debilidad en el varón, trabaja esta debilidad del varón. General, por ejemplo, si tú vas a un negocio de mecánica de autos donde generalmente la clientela mayoritaria todavía es de varones, se da esto, es una realidad, no digo que tenga que ser así, pero llegas a este negocio y ves imágenes de mujeres, los mismos productos que ofrecen, ¿no? Los repuestos, dentro de sus imágenes ponen a mujeres, tratando de llamar la atención de los varones, que es su público mayoritario de ventas, ¿no? Entonces, parece, sí, podemos, digamos, por esa experiencia, decir que esto sucede, ¿no? Y que el varón tiene que cuidarse en esta área. Muy bien, el punto 3, Vilma. Los hombres pueden ser estimulados sexualmente sin tener ningún sentimiento personal por una mujer. Esto es para ella anormal y a menudo incomprensible. ¿Te parecía normal leer esto? Sí, bueno, eh, yo no estoy de acuerdo con este punto en el sentido que eh, no tiene que ser así. Cuando uno se acerca a Cristo, uno aprende a relacionar la intimidad sexual con el amor, ¿no? Entonces, y yo he aprendido y he desarrollado, pero tengo que reconocer que no ha sido algo natural en mí, sino que he tenido que desarrollar digamos, este principio y hacerlo tan natural en mí que sea natural, que se haga natural, pero ha sido bajo un aprendizaje y un reconocimiento de que esto me alienta y me ayuda a mantenerme en santidad, limpio y en fidelidad a mi matrimonio. Pero de manera natural no ha sido inicialmente mi, mi condición, sino que ha sido la que se acaba de leer en el punto 3, ¿no? Que uno puede tener, que el varón normalmente es estimulado hacia alguna persona sin necesidad de que haya algún sentimiento de por medio, ¿no? En cambio, para la dama no es así, ¿no? Generalmente se dice, por ejemplo, que cuando la dama, una esposa cae en adulterio, es debido justamente a la falta o a la ausencia de esta área, ¿no? Del esposo, que el esposo no, no hay un trato, ¿no? Afectivo, sentimental a la esposa, ¿no? Puede ser muy tosco, muy distante, etcétera, y la dama buscando, tal vez hasta inconscientemente, pero experimentar esa afectividad, ese cariño, es que puede caer en el adulterio. Muy bien, el punto 4. Para la mayoría de los hombres, el lugar, las fragancias, sonidos y conversación preliminar generalmente carecen de importancia.
Sin embargo, todas estas cosas significan mucho para una mujer. Ujú. Muy bien, sí, ¿no? Es algo muy, muy, creo, conocido o reconocido por todos. Y es cierto, ¿no? El varón no le importa nada de alrededor realmente, es muy brusco y muy tosco, diríamoslo así, ¿no? En cuanto a esto. Y tenemos los varones pues que aprender a tener paciencia y saber más bien desarrollar esta área que, que las mujeres la tienen desarrollada de manera natural, digámoslo así, ¿no? Eh, Punto 5. Los hombres son menos complicados y se centran más en la reacción sexual. Las mujeres demuestran sensibilidad hacia más cosas. yo pienso que las mujeres son muy complicadas, ¿no? Bueno, es cierto, ¿no? Nosotros simplemente queremos ir al grano, como quien se dice, ¿no? En cambio, eh, pues para las damas, pues lo que hay alrededor del acto sexual es muy importante, ¿no? Entonces, ¿alguien quería decir algo? Muy bien. En ese tema de considerar nuestras diferencias, ¿no? Sexuales con el cónyuge, debemos tomar en cuenta dos aspectos, ¿no? La palabra de Dios como nuestra autoridad de vida y luego las diferencias biológicas y de personalidad de nuestro cónyuge. Hasta el momento estamos viendo las diferencias de personalidad de nuestro cónyuge y características generales. Luego vamos a pasar a ver, iniciamos viendo ciertos dos versículos bíblicos, pero vamos a pasar a ver otros versículos bíblicos. Vamos a ver el punto 6. En la relación sexual, el tiempo escogido es mucho más importante para la mujer que para el hombre. Sí, es la verdad, ¿no? A mí no me importa el tiempo o el momento, ¿no? Ni la hora, ¿no? En cambio, para mi esposa sí, ¿no? Es el momento adecuado, el momento indicado, ¿no? Y también que sea bajo una circunstancia, un contexto agradable, ¿no? Y de nosotros los varones, o sea, todos estos puntos me llevan a una conclusión en que nosotros los varones somos los que debemos de ser más cuidadosos, ver un poco más los detalles y comprender eh, eh, un poco más a la esposa para buscar agradarle a ella, porque nosotros no necesitamos ser agradados realmente en esta área de nuestra relación matrimonial. Vamos a ver textos bíblicos, ¿no? Y Vilma va a leerles 1 Corintios 7:3. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. 4 también. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino la esposa, su esposa. Muy bien, en otro momento la palabra de Dios dice que el varón es el líder del hogar, el líder principal, ¿no? Porque la esposa también tiene un liderazgo ahí en los hijos, ¿no? Pero el líder principal es el esposo. Pero en esta parte, en esta área, ¿no? La sexual, ¿no? La de las relaciones sexuales entre esposos, no hay esa distinción, ¿no? Ambos son iguales, ¿no? Y como dice aquí, ¿no? Eh, el marido debe cumplir el deber conyugal con la esposa y la esposa con el esposo, ¿no? La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo y el esposo tampoco tiene poder sobre su propio cuerpo. En este caso, ambos tienen los mismos deberes y en ambos casos, hay, digamos, una entrega igual, ¿no? De la misma forma, ¿no? Entonces, los derechos pertenecen a la otra persona y no a ti, ¿no? O sea, yo no tengo derechos sobre mi cuerpo, sino que Vilma, ¿no? Así es que
y Vilma no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino yo. Pero en este tema no existe uno con mayor autoridad, como les dije. Tampoco no es algo que pueda usarse como medio de negociación o de chantaje, ¿no? Digamos, yo, ¿sabes qué, Vilma? Si quieres estar conmigo, entonces tienes que, no sé, regalarme pues Algo. una máquina de afeitar, ¿no? El último modelo, ¿no? Si no, olvídate. Eso es un chantaje y no puedo hacer eso porque el que yo esté con ella, o sea, lo que yo debo pensar es el que yo esté con ella es decisión de ella, ¿no? Este texto igual tiene que pensar mi esposa para conmigo, ¿no? Este texto no enseña que el esposo exigirá su derecho a la esposa. O sea, yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Es mi derecho, ¿no? Tú tienes que cumplir tu deber conmigo. No es esta perspectiva la que se está enseñando aquí, ¿no? Ah, y que la esposa tampoco exigirá su derecho al esposo, ¿no? Eh, o sea, la esposa tampoco le dirá al esposo, es tu deber. Así que, no. Lo que se enseña es que el esposo asumirá su deber conyugal con su esposa y lo mismo la esposa, ¿no? Eh, no se enseña a someter al otro, ¿no? Se enseña a darse a uno mismo, ¿no? Una cosa es decir, tú tienes que entregarte a mí y otra cosa es decir, muy diferente, yo me entrego a ti. Y lo que se enseña es lo segundo, yo me entrego a ti como esposo y mi esposa también dirá, yo me entrego a ti como esposa. Vamos a continuar viendo otros textos bíblicos, en este caso Hebreos 13. El matrimonio es muy valioso. Hebreos 13, versículo 4. Todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Muy bien, entonces lo primero que se nos dice en este versículo es que debemos valorar, debemos estimar mucho el matrimonio, ¿no? Es darle el valor que le corresponde al matrimonio, ¿no? Es un tesoro, ¿no? Y tenemos que darle ese valor, ¿no? Las relaciones sexuales en el matrimonio son buenas a los ojos de Dios, ¿no? Y no afectan para nada a nuestra santidad. Es más, lo que yo reconozco aquí es que más bien nos ayudan a mantenernos y a crecer en la santidad, ¿no? No hay nada sucio en ellas, ¿no? Y lo otro que se puede ver en este texto es la fidelidad, ¿no? O sea, cuando un matrimonio es deshonrado es justamente cuando hay infidelidad, ¿no? Por eso dice al final, los libertinos y los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, la forma de honrar el matrimonio es, en primer lugar, con la fidelidad. Muy bien, ahora vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 3. Y versículo 7. De la misma manera, ustedes los esposos sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Debemos recordar que somos diferentes en muchas maneras. Es importante que cada uno se deje conocer por su cónyuge, ¿no? Expresándose también en asuntos de la intimidad, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Qué le incomoda? ¿No? Para que su pareja escuche y tenga la oportunidad de saber, de repente no sabe, no entiende que hay algo que la hace sentir mal, incómodo, incómoda, y entonces es bueno comunicarlo. También es importante estar atentos a la salud, los sentimientos, los gustos del cónyuge, tener el interés de conocerle para saber cómo proceder, ¿no? Porque hay momentos en que tu esposa o tu esposo estará un poco delicado, de mala salud, de repente hay algo que le incomoda físicamente y pues uno tiene que estar atento a verle y comprender esos momentos que está pasando, pero también, por ejemplo, este caso se da más en el caso de las damas, que emocionalmente puede que tu esposa, ¿no? Esté pasando por un momento no solamente de dificultades, de problemas, sino también debido a su forma en que funciona su cuerpo, su organismo, su área emocional. Hay momentos pues en que
emocionalmente no desean tener intimidad, ¿no? Entonces, comprender esto también, o entender eh, estos momentos por lo que pasa el cónyuge, y en mi caso, no tengo que decir estos momentos por los que pasa mi esposa. Eh, un consejo al varón, ¿no? Busca tener intimidad a la manera que a tu esposa le agrada, que se sienta bien. La esposa no debe sentirse, por ejemplo, no debe sentirse degradada y usada. Más bien debe sentirse en ese tiempo valorada y muy estimada. Y digo esto porque sobre todo los varones son mal influenciados en cuanto a la intimidad sexual, ya sea por malos consejos de otros varones, ¿no? O ya sea también por haber visto pornografía, donde a la mujer se la trata como un objeto, ¿no? Se la somete como un objeto, ¿no? Y no hay nada de amor, ¿no? Entonces, esas malas influencias afectan el trato a la esposa, ¿no? Rompiendo contra este principio bíblico de Primera de Pedro 3, ¿no? En Primera de Corintios 7 dice que cada uno debe cumplir su deber conyugal, ¿no? O sea, yo debo cumplir mi deber conyugal. Pero aquí en Primera de Pedro enseña a velar por el cuidado de la salud emocional y física de la pareja. Entonces se ve un balance aquí, ¿no? O poniéndolo de esta forma. Mi esposa sabe que ella debe cumplir su deber conyugal conmigo, pero yo sé que debo velar por el cuidado y la salud emocional de mi esposa y física también de mi esposa. Entonces, allí hay un buen balance en la relación, ¿no? Eh, como esposo, entonces tendré la iniciativa de velar por cumplir mi deber conyugal, de placer a mi esposa, ¿no? Y como esposo, seré comprensivo con mi esposa y la honraré, por ejemplo, cuando esté indispuesta por causa de algunos sentimientos o emociones, o también por algún malestar físico. E igual mi esposa, ella tendrá la iniciativa de velar por cumplir su deber conyugal de placer a su esposo, o sea, a mí, y como esposa será comprensiva conmigo y me honrará, por ejemplo, cuando esté indispuesto por causa de malestar físico o emocional. Aunque el varón, creo que en esos momentos, más bien, la intimidad se sana de cualquier malestar físico o aún más emocional, ¿no? Muy bien. Quiero leer algunos puntos de este autor que escribió un libro, ¿no? Sobre los matrimonios. Se apellida Gibson, ¿no? Y voy a leer un punto, Vilma va a leer otro. Dice, el primer punto dice, usted debe proponerse trabajar para mejorar la relación sexual, como lo haría con cualquier otra clase de comunicación, ya que dichas relaciones forman parte de la misma. O sea, forman parte y son una forma de comunicarse, ¿no? Entonces, de forma general, para comunicarnos bien, tenemos que esforzarnos. La comunicación no es algo muy natural y muy fácil, no. Tenemos que tomar atención, esforzarnos para entender a la otra persona y también tenemos que ver de qué manera es la mejor en la que me puedo dar a entender a la otra persona dentro de, por ejemplo, dentro de este ejercicio tan amplio de la comunicación. Bueno, si encajamos dentro de la comunicación también la intimidad sexual, entonces vamos a ver que también allí hay un esfuerzo para eh, comunicarnos bien de esta forma, ¿no? La unión sexual no debe considerarse como algo que usted hace y se acabó. Esta actitud reduce las relaciones sexuales a nada más que un ejercicio mecánico, separándolas del concepto del amor genuino y de la entrega mutua. Su meta debe ser la satisfacción mutua, en especial la de la otra persona y no la suya propia. Uh-huh. Muy bien, bueno, esto tiene relación con lo que mencioné hace un momento sobre las malas influencias y la mala forma de entender y reconocer la intimidad sexual. Hoy en día el concepto es ese, ¿no? Es una actividad para mí placer.
Entonces puedo acordar con alguien para que yo tenga mi actividad para mi placer y esta otra persona va a tener su actividad conmigo, pero va a tener su actividad para su placer. Y en el concepto bíblico, la intimidad sexual no es este, ¿no? En el concepto bíblico es un acto, sí, es produce placer, también la Biblia lo anuncia esto, pero dentro de dos vidas que se han dedicado o han anunciado este pacto de vivir juntas toda la vida, ¿no? Y que este acto, digamos así, es el sello hermoso de esta vida en la que ambos se pertenecen. Eh, entonces, no es solo algo que se hace y punto, ¿no? Es un acto hermoso dentro de dos vidas que se aman y que tienen ese compromiso matrimonial. Punto 3. Siendo que la meta es la satisfacción de ambos cónyuges, debemos tratar calmadamente o escuchando bien de lo que la otra persona piensa que falta. ¿Cómo puede usted hacer que esa parte de la relación sea positiva en vez de negativa? El esposo debe preguntarse, ¿qué cosas son dolorosas, inoportunas, carentes de amor o simplemente insatisfactorias? La esposa debe preguntarse, ¿estoy considerando su necesidad de alivio sexual o la frecuencia o cooperación que él necesita? Bueno, son preguntas que se plantean desde perspectivas diferentes de las que se asume, el varón asume y la dama asume la sexualidad, que pueden ayudarnos bastante en cuanto a nuestro trato o en cuanto al trato entre ambos, ¿no? Durante ese tiempo, ¿no? Considerando las diferencias que tenemos, el hecho que somos diferentes personas, no somos máquinas, ¿no? Tenemos un día diferente cada día, o sea, tenemos experiencias diferentes cada día. Nuestro cuerpo, hay tiempos en que está muy bien, pero hay momentos en el que también está delicado o está cansado o sucede algo que hasta ni podemos explicar. O hay momentos en los que también las emociones, los sentimientos durante el día han estado muy cargados, muy difíciles, muy complicados, ya sea porque por cosas negativas, difíciles, o también planes, cosas que nos emocionan a futuro, a hacer, y que también, ¿no? Influyen, ¿no? Entonces, es importante por eso esa comunicación y estas preguntas que me ayudan a ver a mi pareja y no solamente decir, ya, hoy yo quiero, para mí, yo siento que yo necesito o cosas así. Muy bien. Punto 4. Existen otros factores aparte de los ejemplos dados. Al elegir el momento, ambas partes deben tener en consideración cosas tales como la fatiga y la tensión. Por supuesto, estas no pueden ser continuamente usadas como una excusa. La frase familiar, esta noche no, querido, me duele la cabeza o estoy muy cansado, no deben convertirse en refrán. El uso de la relación sexual como una estratagema manipuladora o para la negación no es bíblico ni aceptable. Claro, yo puedo estar, y hace un momento estoy insistiendo en eso, en considerar a mi pareja, y de repente mi pareja al ver esto ya empieza a usar esto mío, que es mi interés por ella, para, ¿no? De repente distanciarse de mí y todos los días le va a doler la cabeza, ¿no? Entonces, el consejo aquí es no manipular eso, ¿no? O no usar estas cosas, estos elementos para manipular la situación, ¿no? Tanto para obtener, ¿no? Algo o para deshacerse de algo también, ¿no? Entonces no es sano, no es adecuado y daña la relación, ¿no? Muy bien. El último, vamos a leer el último punto, el más largo. Dice, las relaciones sexuales pueden ser complicadas por malas experiencias anteriores. Cosas tales como el abuso sexual y aún episodios previos de promiscuidad pueden resultar en sentimiento de culpa. Consecuentemente, el sexo puede ser considerado como algo sucio.
Lo que ensucia el hecho matrimonial no es la relación sexual lícita, sino el adulterio y la fornicación. Algunas veces subsisten sentimientos de que la unión sexual en sí misma es impura, como han enseñado algunas sectas, o que el celibato es más puro, como algunos enseñan. Esto debe ser resuelto por medio del asesoramiento sabio y paciente. No tema hablar usando términos específicos sobre lo que Dios no se avergonzó en crear. Ujú. Muy bien, así como en el varón, o mencioné en algún momento, ¿no? Los malos consejos, enseñanzas, o también la pornografía. También hay otro aspecto que son las experiencias, pues, de abusos y semejantes, que realmente son experiencias traumáticas, ¿no? Y que pueden dañar el futuro cuando uno se case, cómo asumir una relación. Y hay casos en los que generalmente uno de ellos, ¿no? Tiene dificultad en la intimidad sexual debido a estos traumas emocionales que ha tenido y necesita sanarse, necesita sanar esa área, ya que la intimidad sexual con el cónyuge es limpia y es buena, ¿no? Dios la estableció, ¿no? Entonces, hay un área allí a evaluar también si alguno dentro del matrimonio tiene estas dificultades, o sea, cree que la intimidad con su pareja es mala, tiene que revisar y pedir al Señor que le muestre por qué es que tiene ese concepto, por qué es que tiene esa idea, ¿no? Equivocada. Muy bien, eso es todo respecto al tema. Luego vamos a tener un tiempo de conversación con quienes han estado participando aquí, pero ya sin grabar.